Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Toledot. Como todas las Perashot, en esta encontramos temas interesantísimos. Pero antes, quiero dar una pequeña introducción. Siempre que hablamos de los patriarcas, tenemos que entender que hablamos de seres humanos muy diferentes a nosotros. Sí, eran seres humanos, pero espiritualmente eran muchísimo más grandes que nosotros. Por lo tanto, al hablar de las enseñanzas que la Torah trae de ellos, no podemos compararlos como así, como si fueran nuestros amigos, como si los conociéramos de toda la vida y hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, fuera algo sencillo, siempre con el debido respeto. Y por eso, siempre apegados a lo que los Jajamim hablaron y dedujeron de nuestras Perashiot. También, hace poco se me acercó una persona y me dijo, ¿por qué la Torah no cuenta mucho de la vida de Isaac? Simplemente la Akedah fue a los 37 años, cuando lo llevaron a sacrificar, y a los 40 años se casó. La pregunta sería, y bueno, ¿qué pasó en ese ínter? ¿Cómo creció? ¿Qué hizo? ¿Por qué la Torah no lo cuenta? Y la respuesta es, la Torah puso solamente las cosas que consideró totalmente indispensables para todas las generaciones. Si no, imagínate, tendrían que haber sido tomos y tomos y tomos de la Torah, si simplemente fuera un libro de historia. Por eso, que para mí es muy importante platicar en esta perashá sobre un tema de verdad que causa mucha controversia. El tema cuando Jacob toma las verajot de Esab y se adelanta con mirmá, como le dice el pasuk, con trampa, con inteligencia, pero con trampa, siendo que Jacob es el sello de Emet, es el sello de la verdad. ¿Cómo puedo utilizar algo que es contrario al Emet? ¿Cómo es esto? Difícilmente encontraremos en esta clase una respuesta contundente, pero sí creo que hay algo muy importante que tener en cuenta. Si Hashem lo puso en su Torah, es porque algo muy importante podemos aprender de esto, porque simplemente hubiera sido fácil omitirlo, así como las miles y millones de cosas que Hashem decidió omitir en la Torah, eso también lo puede haber omitido. Si lo puso, hay algo muy grande que debemos aprender acá. Y la primera pregunta sería, si las verajot que tenía Yitzhak listas para darle a su hijo Esab, las tomó Jacob, y al final, eso era el plan perfecto de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué no directamente Yitzhak que le diera las verajot a su hijo Jacob ya? Igualmente las verajot son directas de Hashem. ¿Por qué tuvo que suceder todo esto? Ahora vamos a explicar un poquito mejor. La primera pregunta es interesantísima. Dicen los Jajamim, cuando Yitzhak se predispuso a dar las verajot, estaba listo a darla hasta a Esab. Yitzhak sabía muy bien la esencia de sus dos hijos. Yitzhak conocía que Esab era una persona de campo, era una persona no necesariamente buena y positiva, pero Jacob sí lo era. Y entonces cuando Yitzhak llama y da sus verajot, pensando que las verajot iban enfocadas hacia Esab, no las condicionó de ninguna manera. Si las verajot hubieran sido directamente para Jacob, ahora nosotros Yehudim, que somos su descendencia, probablemente las verajot hubieran sido enfocadas al nivel espiritual de Jacob. Por lo tanto, la condición sería, tú Yehudí del año 2000 y tantos, si estás al mismo nivel espiritual que Jacob, eres meritorio de recibir las verajot que le dio su padre Yitzhak. Pero si no eres meritorio, no. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu hizo todo esto para que las verajot fueran dadas con condición de que hasta Esab las podía recibir. Por lo tanto, todos los Yehudim, en todas las generaciones descendientes de Jacob, somos aptos y meritorios para recibir estas verajot que le entregó Yitzhak a su hijo Jacob, pensando que fuera Esab. Pero hay temas bien profundos en todo esto. Por ejemplo, escriben en los libros que Rivka era el Gilgul, la reencarnación de Javá, de Eva, la primera mujer del mundo. Hay, como explican los Jajamim, Jacob era la reencarnación de Adán Rishon, el primer hombre. Y Esab es la fuerza negativa que se representa por medio de la Nahash, de la víbora inicial que se habla de ella en Bereshit. Y ahora cuando Rivka llama a Jacob y le dice, en este caso necesito que me escuches, en este caso quiero que tomes mi consejo
y que vayas. En su momento fue un consejo que te hizo el mal, pero ahora va a ser un consejo para reparar toda mi fuerza de lo que generé en este mundo, ahora lo quiero reparar. En ese momento fue malo, en este momento es las verajot de Yitzhak. Pero no voy a entrar mucho en este tema porque es difícil, no lo conozco mucho, pero solamente para dar una idea que lo que está escrito en la Torah tiene cosas mucho más profundas de lo que nos parece. Por eso, al juzgarlo, al hablarlo, al conocerlo, hay que entender muchísimo más. Hay que ver que lo que está escrito es algo que lo puede entender un niño desde los 4 años, lo mismo que estudia un niño de 4 años en el GAN, en el Kinder, lo estudia a lo mejor el jajá más grande de Israel. El mismo pasuk, de la misma perashá, pero obviamente entendemos que no es el mismo. Lo que entiende el niño no tiene nada que ver con lo que puede llegar a entender uno de los grandes rabanim del pueblo de Israel, sobre el mismo pasuk. Eso es siempre en todas las perashot de la forma para estudiarlas. El tema que quiero abordar hoy es un tema muy interesante, una pregunta general. Nosotros conocemos en la perashá cuando Rivka tardó 20 años en poder tener a sus hijos. Después de 20 años queda embarazada y empieza a sentir movimientos muy extraños en su panza, en su vientre. Lo que explican los jajamim, que cuando pasaba por un lugar de Kedushá, un lugar de santidad, Jacob se emocionaba mucho y quería salir. Cuando pasaba por un lugar al revés de la Kedushá, entonces Esab se emocionaba mucho y quería salir y sentía movimientos muy fuertes. Por lo cual tuvo que ir a consultar a un profeta. Tuvo que ir a consultar a la yeshiva de Shem Be'eber para consultar qué estaba sucediendo con ella. Y preguntó, dice el pasuk, Baitrotzetzu abanim bekribá, Batomer imken lamas de Anoji. Los bebés se movían mucho dentro de ella. Y preguntó ella, si es así, ¿para qué soy yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia si así está funcionando? La traducción literal probablemente sería, si hay tantos sufrimientos y no voy a poder vivir, quiero que me expliquen qué va a pasar. Pero hay una explicación muy importante que entre paréntesis la quiero decir como parte inicial de la clase. Ella no puede entender, yo soy la matriarca del pueblo de Israel. De mí tiene que salir un hombre apto para que salga de él toda la siguiente generación. Y entonces no puedo entender, si es un hombre que tiene inclinaciones hacia el bien, pero también tiene inclinaciones del mismo tipo hacia el mal, que cuando paso por un lugar de kedushá, de santidad, quiere salir, y cuando paso por un lugar completamente al revés, también quiere salir. Entonces, lamas de Anoji, como dice el pasuk, ¿para qué soy yo? Yo no puedo tener una persona así. Una persona así en la vida nunca logra tener éxito. Una persona que no sabe exactamente lo que quiere y no se sabe enfocar hacia dónde va, nunca obtiene el éxito. Tanto para el bien como para el mal. Cuando una persona se enfoca para el bien puede llegar a cosas impresionantemente grandes. Cuando se enfoca para el mal, también. Pero por lo menos hay un enfoque. Dijo Rivka, si yo voy a tener un hijo, quiero que ese hijo tenga un enfoque. La respuesta del profeta fue, no te preocupes, Shene goim bebitnej, Shene leumim mimeai jiparedu. Tienes 2 pueblos en tu vientre, 2 naciones completas se van a separar de ti. Y ya, con eso se quedó tranquila. Si lo que le molestaba, lo inconfortaba a Rivka, era el hecho de que se movían demasiado los bebés, ¿de qué le sirvió la respuesta? Porque ahora estaba más tranquila. Pero según la explicación que dimos nosotros, que dicen los jajamim, ahora queda muy claro. Ella dijo, no puede salir de mí una persona con doble inclinación. La respuesta fue, no te preocupes, tienes 2. Una con inclinación positiva al 100% y la otra con inclinación negativa al 100%. Pero aquí viene nuestra pregunta de la clase de hoy. Cuando el profeta le dijo a Rivka que vienen 2 pueblos, 2 naciones completas, le dijo, Ul-om mileom yemat, errab yaabot zair. El grande va a servir al pequeño, el grande va a servir al chico. Y la pregunta es, ¿por qué entonces, cuando Yitzhak se predispone a dar las verajot a sus hijos, llama a Esab y pensaba en darle la verajot a él? ¿Por qué a Esab? Si ya habían dicho desde el profeta antes de que nacieran que el grande iba a servir al chico, directamente las verajot tenían que haber sido enfocadas en Jacob. Así pregunta el Rambán en la Perashá. El Rambán contesta que seguramente Rivka no le comunicó a Yitzhak qué es lo que le había contestado el profeta.
Así contesta el Ramban, ya que Rivka consideraba que Yitzhak, su esposo, era un profeta mucho más grande que ella. Y obviamente ya lo sabía, por lo tanto no se lo comunicó. Esta es la primera pregunta que vamos a desarrollar. Tenemos una respuesta al Ramban, pero probablemente podamos encontrar otra. Primera respuesta. Primera pregunta. Segunda pregunta. Una pregunta muy interesante. Yitzhak decidió darle su verajá, la verajá más especial que él tenía para su hijo Esab. Y después, cuando se da cuenta de que Jacob, con inteligencia, con mirmá, como dice el pasuk, con trampa, toma las verajot de Esab, su hermano, él termina diciendo Gam Baruch Yeh, que significa también bendito será. Las verajot que ya le di, las refuerzo. Ahora se las vuelvo a dar y quiero que queden dentro de él. La pregunta es, ¿qué pensaba Yitzhak antes de dar las verajot? ¿Que pensaba dársela a Esab? ¿Y qué pensó después, cuando ya se las entregó a Jacob y dijo, bueno, si ya fueron a Jacob, está perfecto? ¿Cuáles eran los pensamientos internos de Yitzhak? A lo mejor podía haber dicho, uy, me equivoqué, entonces ven Esab y te voy a dar las verajot otra vez a ti. Y las verajot de Jacob las voy a convertir. Pensaba que iban a ser verajot, las voy a hacer ahora al revés de verajot, unas klalot, unas cosas al revés. Sin embargo, no. Yitzhak entendió Gam Baruch Yeh. Entonces, ¿qué pensaba en un principio? ¿Por qué quería dar las verajot a Esab? Son dos preguntas, repito. Primera pregunta, ¿por qué Yitzhak decidió dar la verajá a Esab y no a Jacob, si la profecía que le habían dicho a Rivka antes de que nacieran era que el grande iba a servir al chico? ¿Y por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pensaba Yitzhak al querer darle la verajá a Esab? Que de hecho, cuando se la dio a Jacob, dijo, Gam Baruch Yeh. Repaso las verajot que le di y las reitero. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Yitzhak? Y para esto quiero compartir con ustedes una idea muy bonita que trajo el Rab Galinsky en su libro. Este Rab que para mí es causa de mucha admiración, ya que Baruch Hashem tuvo la oportunidad de vivir en la generación anterior y unir las dos generaciones. Falleció hace muy poco tiempo y nos trajo muchas enseñanzas importantes. En su libro dice algo muy bonito. Dice el Rambam, es obvio que este mundo tiene un objetivo. Es obvio que este mundo tiene un para qué y por qué de ser. Todo el mundo lo sabemos. Dice el Rambam, por supuesto, un ser humano que tiene herramientas mucho más desarrolladas que cualquier otro ser vivo de toda esta creación, tiene un objetivo más importante. Si no, ¿por qué Hashem nos dio entonces, por ejemplo, el intelecto? El intelecto es un arma muy poderosa. Por un lado, puede ser motivo de mucha alegría, pero también de mucha angustia. Nunca vimos, a lo mejor, a un perro preocupado por pagar su American Express. Nunca lo vimos. O nunca vimos a alguien preocupado por su economía familiar, a cualquier ser vivo. Viven con tranquilidad. ¿Por qué? No tienen intelecto. Entonces, de alguna manera, tienen sus instintos y viven con mucha tranquilidad. Aunque, de hecho, me enteré hace poco que ya existen psicólogos de mascotas en Estados Unidos. Pero bueno, no sé exactamente qué es exactamente lo que les analizan. Pero dice el Rambam, seguramente nosotros tenemos un objetivo más grande. Y el objetivo, para centrarnos en el tema principal de la clase, el objetivo es claro, asemejarnos a Hashem, ser como Él. Así como Hashem es bueno, la persona tiene que estar en este mundo para ser bueno también. Hashem da, la persona tiene que dar. Hashem se encarga, Baruch Hashem, de hacer un mundo increíble sin límites. No nada más a los que merecen, sino a todo el mundo le da. Bueno, la persona tiene que buscar la manera de asemejarse a Él, como lo dice en el libro Tomer de Borah. Si es así, pregunta el Rambam, ¿por qué eso no es muy claro? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no hizo mandar un WhatsApp general a toda la humanidad y explicarles bien claro cuál es el objetivo del mundo? ¿Por qué no lo hace? ¿Le falta departamento de publicidad a Akadosh Baruj Hu? Ya, que lo deje muy claro y muy sencillo, muy establecido en este mundo. Responde el Rambam, si eso fuera muy claro para todos los seres vivos, si los seres humanos por lo menos, entonces nadie se ocuparía del mundo. Todos se ocuparían solamente de unificarse y de unirse a Hashem, por medio del estudio, por medio de las buenas acciones. Y entonces, ¿quién se encargaría, si no hubiera un poquito de sentido de
querer ganar dinero, y etcétera. ¿Quién haría carreteras? ¿Quién haría las grandes construcciones? ¿Quién habitaría el mundo? ¿Quién se encargaría de eso? Ya nadie. Todos le perderían todo el sentido. Por lo tanto, Hashem no lo hizo de una forma muy abierta para todos, sino simplemente aquel que lo profundiza y lo quiere encontrar en el mundo, lo puede encontrar. Esta es la premisa para empezar a contestar las preguntas que hicimos. Y el Rav Galinsky dice un pequeño ejemplo muy interesante. Dice, por ejemplo, cuando se creó el tren, nadie podía pensar que el tren fue creado solamente para que viajara el tren. Obviamente tiene que tener un objetivo, no nada más para viajar, para que el tren camine por todas las vías, que camine llevando gente, que camine llevando cargas, que camine con algún objetivo. Así lo mismo dice el Rav Galinsky, la persona tiene que pensar, no así nada más fuimos creados, no así por nada Akadosh Baruj Hu decidió crear al ser humano, simplemente para vivir. La vida tiene que tener un objetivo mucho mayor. Eso, obviamente, es la introducción de las preguntas anteriores. ¿Por qué? Jacob Avinu era una persona, como dice la Torah, Ishtam Yoshevu Alim, una persona íntegra, sencilla, sentada en las carpas, estudiando la Torah, pegándose a Hashem. Esa era su esencia. Esau, por otro lado, era Ish Yodea Tzaid Ish Sadeh, un hombre de campo, un hombre que sabía un poquito más de las trampas, como lo dicen nuestros mefarshim, nuestros jajamim que explican la Torah. Yitzhak conocía muy bien la naturaleza de sus dos hijos. Yitzhak entendió, dice, tengo el deal perfecto. ¿Por qué no utilizar a ¿por qué no utilizar a Jacob como ese medio para poder unir el cielo y la tierra? Y que él sea el que tenga toda la fuerza de apegarse a Kadosh Baruj Hu. Y necesito también a alguien, como dijo el Rambam, que se encargue del mundo. Bueno, ese que se encargue del mundo probablemente puede ser Esab sin ningún problema. Él sabe de este mundo, él entiende. Sabe que el que no tranza, no avanza. Entonces, ya que lo sabe perfectamente, bueno, vamos a hacer el deal. Vamos a hacer que Esab sea el encargado de habitar este mundo y Jacob de hacer esa unión entre cielo y tierra. Todo el tiempo. Y de esta manera mis dos hijos van a poder formar un mundo muy diferente. Así era la intención original de Yitzhak. Ese era el motivo por el cual las verajot, específicamente materiales, quería darlas a su hijo Esab. Sin embargo, cuando llega Jacob y se adelanta para tomar las verajot, y se adelanta y con inteligencia y como lo dice en el pasú, con un poco de trampa también, entonces en ese momento dice, ¿cómo? Va hija bemirma, vino tu hermano con inteligencia y con trampa y se llevó las verajot, gam barujiye. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pensaba? ¿Por qué entonces ahora reitera las verajot hacia Jacob? ¿Por qué no dárselas antes? No dárselas antes porque, como dijimos, él quería que Esab fuera el encargado de lo material y Jacob fuera el encargado de lo espiritual. Sin embargo, cuando llega Jacob y le demuestra a su papá Yitzhak que también él tiene inteligencia, que también puede ocuparse de este mundo, no lo único que tiene es ser una persona simple de unión y puente entre el cielo y la tierra, asemejarse a Hashem toda su vida, también es inteligente y también sabe vivir este mundo de una forma diferente. Si es así, entonces Jacob y todo el pueblo que lo persigue, que viene después de Jacob, todo su pueblo, ya no necesitarán de Esab. Ellos también pueden encargarse del mundo. Y entonces se hará una sociedad dentro del mismo pueblo, en donde habrá aquellos que se encarguen de habitar el mundo con grandes ideas, con gran inteligencia, para hacer diferencias importantes en el mundo, en la economía, en la psicología, en la sociología, en todos los aspectos. Y de esta manera también haya quien, la misma persona, tenga la posibilidad de ser una persona muy desarrollada en temas de este mundo, pero también muy desarrollada en temas espirituales. Por lo tanto, Yitzhak, al darse cuenta que Jacob tiene esa capacidad, dice, Gam Barujiye, ya no necesitamos de la unión del pueblo de Esab, solito Jacob se puede mantener. Y a través de esto les quiero dejar un mensaje muy importante. Una vez escuché de un rab, nos estaba dando un curso y nos dijo, nunca menosprecien a las personas que tienen sentadas enfrente de ustedes. Vino a estudiar Torah, no lo menosprecien en su inteligencia, en sus capacidades intelectuales. Yo dije, bueno, jajam, ¿por qué lo íbamos a menospreciar? Dice, porque hay un fenómeno que sucede con la gente cuando viene a estudiar Torah, que a veces
en sus fábricas, en sus grandes negocios y empresas, hacen cosas impresionantes, son grandes leones que pueden lograr cosas increíbles que probablemente en el mundo son a la vanguardia. Pero cuando llegan, curiosamente, a estudiar Torah durante media hora, una hora en las noches, el cansancio, ya el tráfico y todo para poder llegar, hace que cuando se sientan, se hacen simplemente como cachorritos. Y vienen y apagan su intelecto y lo ponen en modo avión. Y ahora sí, jajam, usted cuéntenos una buena historia, un buen maasé, queremos un musarito así, algo bonito y nada más. Sin embargo, ese no es el objetivo del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel que salimos de Jacob. Ese no es el objetivo. El objetivo es que así con la misma inteligencia que podemos lograr cosas importantes para este mundo, en nuestras empresas, en todos los ámbitos, de la misma manera tenemos la obligación de usar todo nuestro intelecto y toda nuestra fuerza para hacer mitzvot, para estudiar Torah, con todo. Cuando una persona tiene la oportunidad de estudiar Torah una hora, poner toda su fuerza, apagar su celular, sentarse con todas las ganas, discutir, pensar. Si no concuerdan las ideas, como en la Gemara, preguntar, discutir, así, estar adentro. Las mujeres, por ejemplo, hacer gesed. Cuando vas a ayudar a alguien con un gesed, le quieres hacer algo, no así nada más. Hazlo con inteligencia. Hazlo pensando de qué manera lo puedes hacer perfecto, de qué manera lo puedes hacer completo. Y así, Besat Hashem, utilizaremos esa verajá que Akadosh Baruj Hu le dio a Yitzhak. Yitzhak le dio a Akadosh Baruj Hu directamente a Yitzhak. Yitzhak directamente a su hijo Jacob, como explicamos al principio, con un poquito de trampa. Eso todavía no tengo una explicación muy clara. Los Gilgulim, las reencarnaciones, etc. Pero se la dio a él con esta idea muy clara. El pueblo de Israel no necesita entonces de Esab. El pueblo de Israel se puede encargar de las dos cosas, pero lo principal en la vida son las dos. No podemos olvidarnos de ninguna de las dos. Quiere decir, de habitar este mundo y de hacerlo perfecto, pero también de la misma forma, o de hecho hasta mejor, con respecto al mundo venidero, con respecto a ese puente que nos une con Akadosh Baruj Hu. Y eso también nos ayuda a contestar la primera pregunta. La primera pregunta fue, ¿cómo? ¿Cómo Yitzhak decidió darle la verajá a Esab si la profecía decía que el grande iba a servir al chico? Esab tenía que servir a Jacob. La idea original de Yitzhak iba muy acorde a esto también. Él entendía que el grande, quiere decir Esab, se iba a encargar de las cosas mundanas para poder servir al chico, que es el principal objetivo de este mundo, servir a Hashem. Pero cuando se da cuenta que así no son las cosas, que no se necesita de esta manera, que se puede separar y también podía quedar de una forma muy clara, decidió hacerlo así. Quiere decir que Yitzhak también entendió la profecía que le dieron a Rivka cuando los bebés estaban adentro. Sin embargo, él entendió de una forma diferente y cuando vio que las cosas iban a ser también diferentes, la verajá la reiteró en su hijo Jacob. Muchas gracias por escuchar esta clase. Estoy seguro que si seguimos adelante en profundizar y en conocer todos los aspectos de nuestra Torah, seguiremos creciendo en grandes conceptos. Gracias.